Sean todos ustedes bienvenidos al show del tío Mystery. Así es. Bueno, pues nuevamente estamos por aquí después de un tiempo largo. No tan largo en realidad. Solo algunos días de ausencia. Y bueno, hay varias cosas que tengo en mente hoy para liberar solo como un pensamiento fluido a través de las neuronas y de las corneales cerebrales de mi mente. En primer lugar, hay tres temas locales que se me vienen a mente y como tres más generales de ciencia ficción. No es ciencia ficción, vendría a ser inteligencia artificial, el alma y también quería hablar un poco de los psicópatas, ya que falta solo un año para que se realicen las nuevas elecciones aquí. Y bueno, todos sabemos que un año pasa pues casi volando, ¿no es así? Bueno, creo que pasaré hablando por temas locales. Hace unos pocos días, scrolleando por aquí por YouTube, porque es la única red social que utilizo, vi un videíto sobre los manifestantes de la minería ilegal y las marchas que estaban realizando y los bloqueos de carretera. Bueno, en realidad creo que no se les ha dado mucha cobertura, ¿no? Lo he visto en las noticias y han declarado, creo que un fallecido, dos, no estoy seguro. Pero en líneas generales creo que ha pasado casi desapercibido esas protestas por parte de los mineros ilegales que pretenden o quieren que se les extiendan las autorizaciones, ¿no? El reinfo. Así que, bueno, por esa parte Dina está feliz de la vida porque la escuché decir de que solo los mineros informales protestan en las calles. No, perdón, solo los mineros ilegales protestan en las calles. La ciudadanía está feliz y contenta y tranquila. Bla, 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 y huevas así. Más o menos eso es lo que nos quiso decir la tía Dina. Y bueno, es posible que no le falte mucha razón, lamentablemente. Observo una apatía fuera de lo común en la ciudadanía y también observo una falta de patriotismo generalizada. La gente no reacciona para nada, ¿no? Estamos paralizados como en alguna nube de alguna otra dimensión tratando de llevar nuestras vidas como si nada pasara, pero creo que en el fondo de nuestras mentes todos sabemos lo que está pasando, señoras y señores. Así que me parece importante reflexionar sobre ese tema porque es de vital importancia para lo que pueda suceder en los próximos años. Así que les recomiendo tomen un poco más de tiempo para pensar en eso porque, como les digo, nunca había presenciado semejante apatía por parte de la población y una desvinculación emocional, podría decirse casi, con lo que está sucediendo en el Perú por parte de la ciudadanía. Así que me parece un tema por lo menos perturbador. Pero en fin, veremos qué sucede. Por el otro lado, también estaba viendo unas noticias por este mismo medio que ya repetí, que es el único medio que tengo a mi disposición. Así que
también viendo por aquí ya en un tema un poco más menos político, por decirlo menos, pude enterarme de que a un muchacho estos influencers, no vendría a ser influencer, un youtuber básicamente, que realiza podcasts aquí en la plataforma, en la región y en el país en el que vivimos, había sufrido un accidente. Creo que se llama este muchachito, se llama el Furrey, le dicen. Ahora, eso es lo único que he retenido. Sí lo he visto en algunas ocasiones en su programa con otros pulpines que salen ahí hablando huevadas. Y inclusive hay un pulpín que no habla tantas huevadas como el resto, que es otro youtuber famoso. Pero claro, este otro youtuber se dedica a relatar noticias y también a dar alguna información importante dirigida a los pulpines, ¿no? Creo que se llama Curwen. Los otros tres era este muchacho Furrey, que es un español residente aquí en el Perú desde hace como 18 años, creo. Los otros chicos son locales peruanos, creo que hay uno así pelado como yo, que no recuerdo quién es, pero creo que es el dueño del nombre del podcast. Hay otro, uno moreno de rizos, también, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, y después está este muchachito que ha sido víctima, bueno, ha sido atropellado el otro día aquí en Arriola. La verdad que con respecto a eso tengo alguna opinión en base a mi propia experiencia ya como conductor de automóvil y también como conductor de medio alternativo de transporte. A ver, quiero ver un video muy cortito sobre el atropello, por favor. Bueno, ya una vez nomás lo vamos a ver para que no es necesario enseñarlo más, ¿no? Ahí hemos observado cómo el muchacho se mete a la pista y aparentemente venía un auto a gran velocidad y se ha pasado la luz ámbar o la luz roja, una de las dos, y eh, ha sido pues embestido, ¿no? Por este conductor de vehículo. Entonces, ahí podemos analizar desde nuestra perspectiva como conductores de vehículos y como conductor también de bicicleta. Miren que en realidad aquí nadie se puede confiar absolutamente de nada, señoras y señores, porque hemos llegado a un punto en el cual ya la sociedad se ha desentendido por completo de las normas cívicas, digámoslo así. Entonces no podemos, los que somos conscientes al menos de esta situación, no podemos descuidarnos ni un solo puto segundo. Tenemos que estar siempre bastante alertas a lo que sucede a nuestro alrededor porque no estamos seguros de quién carajo se va a pasar, por ejemplo, una luz roja, o si una moto se va a meter por la vereda a toda velocidad, o si un ciclista se va a atravesar la ciclovía cuando debe haber parado porque está en la luz roja para él. En fin, una serie de situaciones que he presenciado yo mismo con mis ojitos hermosos. Entonces aquí nadie respeta nada y, bueno, de 10 personas, pues 7 son unas bestias y una es medio bestia y las otras 2 son las únicas conscientes, ¿no es cierto? Una situación bastante lamentable, por decirlo menos. Entonces, bueno, obviamente aquí hay dos situaciones. Primero, el hombre que manejaba el carro era una bestia y el chico que manejaba el scooter era un muchacho muy distraído, probablemente muy despistado.
y no andaba pensando en estas cosas que les acabo de mencionar, ¿no? Probablemente lo había normalizado, entonces simplemente se guió por el alurro, porque él tenía el pase y no tenía presente en su mente de que estamos rodeados de animales. Entonces ha sido también una falla por parte de él no tener muy presente esa situación cuando manejas un vehículo tan poco protector, por decirlo menos. Si estás casi expuesto a cualquier desastre que te va a afectar directamente al cuerpo. Entonces uno tiene que estar siempre recontra alerta. Entonces ahí ha sido una falla por parte de aquí, de nuestro amigo Furry, no haber tomado eso en consideración. En mi opinión, como hombre ya maduro, entre de gallos. Esperemos que este muchachito se recupere pronto. Gracias a Dios parece que no ha sufrido nada cerebral, pero sí ha tenido graves lesiones en el organismo. Creo que se ha perforado el pulmón y en fin, una serie de cosas. Así es amigos. Bueno, otra cosa que quería opinar y que había estado pensando así a la ligera con respecto a la situación de este muchacho de Pierola y una señora que aparentemente habría sido una persona de trans, ¿no? Yo aquí mi posición es muy clara. En primer lugar, creo que este muchacho de Pierola no debe tomar nunca. No debe volver a tomar en su vida. Porque yo no quiero ofender a nadie, pero por más mujer que se diga la morena que ha salido a hablar, en realidad sí se nota que es un poco varón, ¿no? Se nota que es varón por su fisonomía física, con textura, sus brazos, las manos, o sea, hay ciertas cosas que no pueden, digamos, disimularse por más femenina que se le vea a la persona. O sea, tarde o temprano, si sabes observar, vas a darte cuenta que algo no cuadra, ¿no? Sobre todo la forma de los huesos, de la espalda, de las manos, o sea, por ahí la sacas al toque, no vas. Entonces, creo que aquí hay ese tema, ¿no? Este muchacho no debe tomar nunca más en su vida porque no sabe diferenciar estas cosas o inconscientemente se siente atraído hacia personas que lucen un tanto varoniles, sabe Dios, no lo sé, inconscientemente digo yo. Ahora por el lado de la morina, yo diría que no hablo con respecto a ella únicamente, y creo que se ha cagado de risa como una venganza progre al ver que este cojudo no se dio cuenta que era trans, pues no. Entonces se ha cagado de risa. Pero bueno, no hablo de ella particularmente. Quiero hablar sobre el tema ¿no? De por qué se podría considerar un engaño, digamos, que una mujer trans ser cortejada por un hombre que en principio no sería gay. Es un tema un poco revolcado, no sé. Miren, yo creo que en realidad sí es una injusticia también esa, Creo que en realidad si hay una mujer transexual que se siente mujer, todo lo que tú quieras, pero digamos, el hombre al que se le acerque o que el hombre se le acerque a ella, digamos, lo va a hacer muy posiblemente con la idea de que es una mujer de nacimiento. Entonces, obviar esta situación a mí me parece bastante injusta y casi una especie de violación, porque tú no puedes engañar a la persona con la que vas a sostener ese tipo de relaciones sexuales. O sea, tienes que decirle, mira, soy transexual, por lo menos, no creo yo. Esa es mi posición, ¿no? Con respecto. Yo no, digamos, condeno esa opción de vida, ni condeno que se sientan como se quieren sentir. Creo que deben ser personas que tienen calidad de vida como cualquiera de nosotros. Solamente hablo con respecto a ese tema, ¿no?
creo que por su parte ellos, por un tema moral y ético, sí deben decirle a las personas lo que son, o sea, que nacieron de una género, pero se han transformado a otro y que si no tiene problema, pues siguen adelante, ¿no? Pero creo que sí se debería informar eso. Entonces, aquí esa es mi posición, es un tema que estoy pensando también, porque en realidad es un tema legal ya. Podría convertirse en un tema legal, ¿no? Claro, yo te doy derechos, pero tus derechos acaban donde empieza el derecho del otro. Entonces, digamos, ¿cuál es el derecho del otro? Estar enterado de una situación íntima. Entonces, por lo tanto, este tema se puede considerar como parte de una sanción, inclusive, ¿no? Podría tipificarse. O sea, yo te doy todos los derechos, la mayoría de derechos que tú pides como transexual. Te reconozco casi todos aquellos reclamos que tienes, siempre y cuando no ocasionen un alboroto nacional de manera, inmediata, ¿no? Dependiendo si son cambios que se tendrían que dar progresivamente con el tiempo para que la sociedad vaya amoldándose a ellos y se adopten pues aquí a 10 años, 8 años, no sé, en fin, pero claro, hay otros derechos que sí se les pueden reconocer, como los temas vinculados a los temas civiles, ¿no? O temas de derechos sucesorios, qué sé yo, ese tipo de cosas sí se pueden reconocer, pero a cambio ellos tendrían también que aceptar ciertas normas de conducta legales, como el hecho, por ejemplo, de que se pueda llegar hasta sancionar penalmente el hecho de obviar la realidad, así, de que son personas que nacieron masculino pero se han transformado en femenino. Podría considerarse eso como una contramano, digamos, yo te doy esto, pero tú vas a tener que aceptar otras cosas también. Bueno, esa es mi posición con respecto a ese tema, ¿no? Espero que haya quedado claro. Y bueno, ya después, como tema introductorio al tema de la inteligencia artificial, quería hablar sobre algo que no recuerdo bien los nombres, pero a ver un ratito. Bueno, estaba hoy día viendo unas notas ahí sobre la inteligencia artificial y un proyecto de Elon Musk que tiene con este tema de la inteligencia artificial también. Y justo también me encontré con el tema este de que hay congresistas en el Parlamento, el Congreso, que utilizan ChatGPT para elaborar proyectos de ley y leyes que podrían llegar a ser leyes, ¿no? Y las han elaborado en esta plataforma ChatGPT. Entonces, bueno, que justamente eso trae como introducción, ¿no? El tema del ChatGPT y de la inteligencia artificial. Yo la verdad creo que no me alcanza el tiempo para todos los temas que quería hablar, así que probablemente, bueno, vamos a ver cómo me siento de ánimo. Porque ya me sueño con chatual. Bueno, el tema es de que estos congresistas elaboran leyes o proyectos de leyes con el chat GPT y uno de ellos creo que ha sido este congresista Muñante, ¿no? Que le han pescado ahí una cojudez de esas que se notó que falló y se delató él mismo con ese tema de su proyecto de ley no sé exactamente qué era, pero creo que contradecía todo lo que en principio debía dejar establecido en la norma. O sea, falló, digamos, el hombre que introdujo el pedido a la plataforma debe haber fallado en algún dato y al final todo salió al revés, ¿no? Y a su gallo, creo que también sucedió algo parecido con otro congresista, ¿no?
ya no recuerdo qué fue. Pero bueno, con respecto al ChatGPT, yo tengo una opinión bastante personal y creo que mucho la podría compartir. Es que considero que es una plataforma muy buena en realidad. Tiene, obviamente, hay versión gratuita y versión pagada, pero digamos que la versión gratuita te da una gran ayuda en muchos temas. Así que la versión pagada, pues me imagino que debe ser una maravilla, ¿no? Resuelve temas, digamos, que se complementan, que pueden ser, la información básicamente la extrae de la web, ¿no? Para darte las respuestas, pero lo sorprendente es la rapidez y el proceso en que unifica toda esa información para brindarte una respuesta, digamos, a ti. Entonces podría existir que es una inteligencia artificial básica, mecánica, pero muy útil. Así que, y puede ayudarte como un consejero, o sea, te da información bastante, pero claro, hay que verificarla siempre, ¿no? Ya te da como la guía del tema bastante buena y de ahí tú tendrías ya que ir verificando las cosas que te parecen extrañas, ¿verdad? Dependiendo de qué tema se trate, ¿no? Pero por lo general es una aplicación muy buena. Ahora, las versiones pagadas, pues me imagino que serán mucho más completas, ¿no? Así que creo que hay ahí una gran cosa. Y bueno, justo ahora sí voy a tener que revisar un poco esta cosa del... Un minutito, por favor. Sí, aquí está el anuncio. Dice algo así como que hay un anuncio llamado The Croc for AI. No, The Croc for AI Announcement. A Turning Point for Humanity. Es como que el anuncio del Croc 4 Inteligencia Artificial. Un punto de inflexión por la humanidad. Un punto de quiebre, digamos, ¿no? Un giro bastante pronunciado para la humanidad. Bueno, yo no sabía qué carajo era eso. Y es una compañía de Elon Musk. Elon Musk se llama XAI. Es X, inteligencia artificial, ¿no? Y presentó pues esta compañía a Croc 4, que es la versión del sistema de inteligencia más reciente de la compañía. Fue descrito por Elon Musk como un primordial momento en la historia de la humanidad. Un momento icónico, digamos así, en la historia de la humanidad. ¿Qué cosa es el Croc 4? Dice. Es un sistema avanzado de inteligencia artificial que va más allá del nivel de rendimiento de cualquier PhD. O sea, un profesional, ¿no es cierto? De esos profesionales que tienen un PhD, ¿no? Un PhD. Una maestría, un doctorado, qué sé yo, más allá todavía de eso. Y no solo de un nivel de una materia específica, sino de varias, ¿no? Ciencia, matemática y ingeniería, en fin. No es un sistema, digamos, como el ChatGPT que retira información de la máquina de los buscadores, sino que resuelve problemas. Yo la verdad nunca me he puesto a ver si ChatGPT llega a resolver algunos problemas matemáticos, no sé, justo estaba pensando en hacer la prueba, pero no la he hecho. Esta tecnología de inteligencia artificial de la compañía de Elon Musk, que es XAI, ¿no? Artificial Intelligence o AI, ha lanzado. Entonces, puede resolver problemas y también se dice por el mismo Elon Musk de que puede simular la física, puede diseñar materiales, e inclusive puede estabilizar un reactor de fusión que está fallando, estabilizarlo. Bueno, hay
hay varios niveles de inteligencia artificial, según he visto. Entonces, pues hay la inteligencia artificial básica, normal, después la inteligencia artificial general. Finalmente hay la inteligencia superinteligente artificial. O sea, hay tres clases de inteligencia artificial. La inteligencia artificial común que estamos utilizando, los misios, digamos, comunes, gratuita, que nos ayuda bastante, pero es la más básica. Después está la inteligencia artificial general, que ya es un nivel de razonamiento humano, digamos, un nivel de razonamiento humano a través de varios campos. Yo creo que ese es el ChatGPT, me parece, me da la impresión. Y después ya hay una inteligencia superinteligente artificial que va más allá del intelecto humano y que podría llegar muy pronto, según se dice. Lo que sería un salto pues increíble para el próximo año o el 2027 en teoría, ¿no? Pero el mismo Elon Musk, digamos, señaló de que era lo que estaba él viendo, digamos, con este sistema de la superinteligencia artificial, y a través de este tema del Grok 4, que es su proyecto, el hombre dice que era descubriendo algo terrorífico. Lo repitió varias veces, ¿no? Descubriendo algo terrorífico. ¿Qué mierda habrá descubierto? Pues que dice que es terrorífico, ¿no? Pero, por ejemplo, se dice que alguna de las cosas que podría ser este proyecto o esta inteligencia artificial llamada Grok 4 podría ser, digamos, en 6 a 18 meses una película completa de un texto en borrador, digamos, a partir de un texto en borrador, incluyendo el guión, el casting, las visualizaciones y la música instantáneamente. Eso es lo que entiendo, ¿no? What Grok 4 could do in 6, 18 months. Claro, o sea, después dice inventar nuevas aleaciones para las drogas. Por ejemplo, un compuesto diseñado específicamente para detener el Alzheimer, hecho a la medida al ADN de la persona, ¿no? O sea, desarrollar componentes específicos en base al ADN de la persona para curar determinadas enfermedades. Desarrollar leyes físicas nuevas, alterando nuestra comprensión del universo. Revolucionar soluciones climatológicas. The bigger picture, dice acá, podría inclusive ir más allá de la experiencia humana en temas como la economía, la defensa, la ciencia. Pero también es desconocido, es alienígena, es impredecible. Es una caja de Pandora, se podría decir, ¿no? Así de que la inteligencia artificial está en plena evolución y estamos siendo testigos de un cambio completo, señoras y señores, absoluto. Yo me quedo la verdad que yo cuando era pequeño, pues con la justa conocía el puto Nintendo y el Nintendo más básico, uno de los primeros que salió en realidad. Después de ese nunca tuve otro. Y después la computadora, ¿no? Que era básicamente le enchufabas a un televisor común de esa época y tenías la computadora y eran puros cuadritos y cojudeces y tenías que escribir comandos recontra complicados, o sea, era una huevada en realidad. Yo la verdad que en esa época pensé que nunca iba a poder manejar una computadora. Cuando ya entré a la universidad, que dictaba un curso inclusive de OS y programación, cosa me parecía puta una mierda absoluta. ¿Quién iba a poder manejar las computadoras si te tenías que aprender todo un lenguaje para lograr algunas cosas muy, muy básicas, ¿no? Y de pronto todo eso cambió con el Windows, ¿no?
Y ahí tuvimos un acceso ya más directo con la computadora más amigable, digamos, pues Windows facilitó completamente todo ese rollo, ¿no? Y han pasado los años y miren, pues ahora uno puede, prácticamente tiene una vida ya dentro de la red virtual, de la inteligencia artificial, del internet, de toda una serie de cosas increíbles, ¿no? Que yo la verdad jamás me habría imaginado, pero he visto cómo iban surgiendo de a poco, ¿no? De a poco, a poco. Y ahora estamos con estos programas de inteligencia artificial elaborados por genios que la verdad están revolucionando la historia de la humanidad con las cosas que están haciendo, ¿no? Porque aunque no nos guste este Elon Musk, que es un pata que, bueno, es un visionario, ¿no? Es un genio, la verdad, el pata a mí no me llega a caer del todo bien, pero parece un alienígena ese cojudo, la verdad. En fin, lo que no entiendo es por qué se metió con Trump, pero bueno, esa es otra historia. Así que estamos en un punto de quiebre, señoras y señores, y eso es algo muy interesante de ser testigo de esas cosas, ¿no? Es algo interesante. Ahora, también quería hablar de otro tema que es interesante también. Bueno, quería hablar de los psicópatas, pero ya no sé si hay mucho tiempo, ¿no? Ya se va a acabar, creo que voy a tener que aumentar el tiempo. ¡Oh! Ahí está, sí, esta es... el tema también quería hablar, bueno, de los psicópatas, y hay un tema que hasta ahora lo he tratado, que vi el otro día, que es un tema de la vida después de la muerte o la vida después de la vida física, ¿no? La continuación de la vida espiritual consciente más allá del desactivamiento del cuerpo físico humano, del organismo como tal. Pero también quería hablar de la psicopatía, como digo, el tema que me interesa, siempre me interesa, porque a veces creo que sé cosas que después me doy cuenta que no las sé, ¿no? Así creo que sucede por lo general. El tema, por ejemplo, de los psicópatas me interesa porque siempre, sobre todo aquí en Lima, ¿no? Yo me he dado cuenta de que estoy rodeado de psicópatas. En las calles la gente, la mayoría, es bastante psicopática en realidad, y en el mundo entero también, pero yo hablo desde el lugar donde me encuentro ahora, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en otros lugares también hay millones de psicópatas, pero más me percaté de esta situación aquí en Lima, ¿no? Es una psicopatía bastante local, con sus propias características, digamos. Pero ¿qué se entiende por psicópata? Por lo general, cuando pensamos en psicópatas, pues pensamos en los villanos de las películas, ¿no? Como Hannibal Lecter o el Joker o qué sé yo, ¿no? Pero en realidad solo el 1 o 2% de la población mundial se podría decir que son psicópatas, ¿no? Probablemente tendría que verse este porcentaje si ha sido dado, digamos, en base a un estudio global o regional o de algún país, qué sé yo, pero bueno, entendería yo de que se trata de la población mundial, ¿no? Entonces, eso significaría que por lo menos todos nosotros conocemos a un psicópata. Todos. Sin darnos cuenta, incluso por años. Y lo que sucede, tengo entendido por lo que he visto, que los psicópatas son difíciles de detectar a simple vista. No es fácil detectar un psicópata. Mientras más psicópata sea, más difícil va a ser detectarlo. Salvo que uno ya tenga, digamos, cierto conocimiento sobre la personalidad, las características, ¿no? Ya que puede observarlas probablemente si pone atención. Pero por lo general los psicópatas se funden, se mimetizan bastante bien en la sociedad.
al contrario de estos personajes de ficción, ¿no es cierto? En realidad los psicópatas son personas muy carismáticas, muy amigables y parecen ser normales, como lo fue, por ejemplo, Ted Bundy, ¿no es cierto?, que mató más de 30 mujeres, mataba el doble, creo, pero que las encandilaba pues con su gracia, ¿no? Y recurrió a articias, digamos, como hacerse pasar como que tenía el brazo roto para pedir ayuda y que lo ayuden a cargar cajas hacia su carro y ahí las empujaba, ¿no? O sea, eso es, por ejemplo, una característica, ¿no? El carisma, la, la amistosidad, digamos, personas muy amistosas, qué sé yo. Ahora, acá, por ejemplo, hay una definición de un tal Kurt Schneider en 1923 que describió la psicopatía como una condición que está marcada por la falta de compasión, vergüenza o, digamos, una sensación de culpa, ¿no? Es como que se desenchufa emocionalmente de estos sentimientos, no sienten pues ni compasión, ni vergüenza, ni nada, ¿no? Es como no las sienten, no existen en su psiquis. Muchos se han referido a ella como un superpoder, porque les da en verdad un superpoder, ¿no? No sentir nada de esas cosas les da una gran ventaja en una sociedad como la nuestra en la que vivimos, ¿no? En una civilización, diría yo, como esta en la que vivimos. Por ejemplo, acá también dice de que el psiquiatra Harvey Cleckley remarcó que los psicópatas por lo general utilizan una máscara de sanidad, pareciendo personas normales y racionales. Otro que le siguió a esta declaración digamos, fue el tal Robert Hare, que desarrolló como una lista para recibir un check sobre la psicopatía, una lista sobre las principales características de los psicópatas, ¿no? En los 80 tiene 20 preguntas de personalidad, de rasgos de personalidad, que están, digamos, numerados del 0 al 2. Para un máximo de 40 puntos. 25 puntos o más es considerado bastante entre los criminales. Y más del 33% es extremadamente alto ya, ¿no? Yo creo que los psicópatas, uno tiene una idea bastante hollywoodense, en efecto, acerca de los psicópatas, ¿no? Por ejemplo, si uno veía a una persona extraña en la calle con alguna conducta rara, pues esa persona no necesariamente tendría que ser un psicópata, ¿no? Lo más probable es que el psicópata sea la persona con la que más has reído, digamos, en tu entorno laboral quizás, o la persona más amistosa o aquella que parece recontra solidaria, ¿no? Es muy probable que en realidad esos sean los psicópatas con los que nos cruzamos, ¿no? Las otras personas pues de repente tienen problemas mentales de otro tipo, qué sé yo, ¿no? Pero los verdaderos psicópatas parecen ser que son las personas más, ¿cómo le dicen los gringos? Charming, ¿no? Encantadoras, digamos, algo así. Por ejemplo, en la sección de... Déjeme ver acá, por ejemplo, las características claves de los psicópatas o de la psicopatía son un carisma superficial, una sensación de autograndeza, poder de manipular, una falta de empatía o de remordimiento, impulsividad,
una falta de control, de control de comportamiento, ¿no es cierto? Les es difícil controlarse, irresponsabilidad y una conducta de adulto antisocial, digámoslo así. Por ejemplo, hay el caso de una abogada que, bueno, no han puesto su nombre acá, pero es M.E. Thomas, una psicópata autoidentificada, dice. Nos ilustra con la siguiente frase, dice: desde la niñez ella veía a otros como juguetes mecánicos, completamente sin ningún tipo de valor intrínseco. Imagínense, así veía esta mujer a las personas desde pequeña, ¿no? Esto es parte de un documental, creo, si no me equivoco. También se examina, por ejemplo, las raíces biológicas de la psicopatía, y particular a través de scan cerebral, ¿no? De los escáneres, o cómo se llama esto que examina el cerebro. Tomografías cerebrales será, o algo así, claro, algo por ahí. En la Universidad de California comenzaron a estudiar estas pruebas en los cerebros de criminales, sobre todo a cargo de un tal James Fallow, ¿no? Un tal James Fallow. Dice, un neurocientífico identifica patterns, que serían como rutas, qué sé yo, en los cerebros de los psicópatas. Especialmente detectó una actividad reducida en el córtex prefrontal, que está vinculado al razonamiento moral y al autocontrol. En el córtex insular, que está vinculado a la empatía emocional, y en la amígdala, que regula la emoción, el miedo y el control de los impulsos. Entonces, digamos, hay rasgos en estas áreas del cerebro que identifican a un psicópata, que se pueden detectar con estas pruebas, esas resonancias magnéticas, creo que son, o algo así. El motivo por el cual tienen una actividad reducida en esas partes de los psicópatas es lo que les permite justamente, dice acá, ¿por qué los psicópatas pueden entender las reglas intelectualmente, pero no se sienten obligados a seguirlas? O sea, ellos entienden completamente las reglas, saben cuáles son las reglas, pero no se sienten en la obligación de seguir esas reglas. Hay una falta de resonancia emocional que trae, pues, consecuencias, ¿no?, con estos temas. Por ejemplo, hay otra prueba que se llama la prueba del marshmallow, que es una medida digamos, con retraso, de medir la gratificación del paciente, del análisis, digamos, ¿no? Que escogen el premio inmediato, lo prefieren sobre aquello que podría tomar más tiempo, ¿no?, ya que no pueden controlar su impulso, digamos. O sea, hay una cierta desesperación. Sin embargo, dice acá que ocurre un cambio cuando Fallow, como parte de un estudio de Alzheimer, accidenta. Esto sí es un poco chistoso, ¿no? Este pata estaba conduciendo un examen, digamos, sobre el Alzheimer, y accidentalmente se escaneó, se tomó una prueba, digamos, a su cerebro, una imagen, una tomografía o algo así, a su propio cerebro. Y luego se da cuenta que
Él mismo está encasillado en las exactas rutas de la psicopatía, o sea, tiene todas las características de un psicópata. El mismo médico que estaba llevando a cabo el estudio, ¿no? Sin embargo, él manifiesta que nunca ha actuado de manera violenta y por lo tanto él cree que biológicamente, aunque hayas nacido con estos rasgos, no necesariamente tiene que ser el destino de todos volverse pues unos psicópatas, ¿no? Lo cual es interesante porque sí he oído eso en una entrevista que le hicieron un asesino a sueldo, digamos, en Estados Unidos, que tenía como apodo el hombre de hielo. Y recuerdo que le hicieron una entrevista en un documental en donde el psicólogo le explica justamente algo relacionado con este tema, ¿no? Le dice que había gente que era psicópata biológicamente porque tenían algunos rasgos, digamos, psicopáticos en sus mentes, pero que debido a que de niños habían recibido, digamos, una orientación apropiada y habían sido, digamos, tratados con cariño y habían crecido en hogares en donde habían recibido, pues, la atención debida, estos niños, a pesar de tener estos rasgos biológicamente ya predeterminados en ellos, no llegaban a ser asesinos ni criminales, y que más bien pues se dedicaban a áreas de la vida y profesional que implicaban gran riesgo, ¿no? Por ahí sí le salía eso, por ejemplo, muchos eran bomberos, pilotos de aviones de prueba, qué sé yo, policías de encubiertos, algunos quizás militares o qué sé yo, ¿no? Gente que desarrollaba profesiones peligrosas, digamos, que involucraban mucha adrenalina y por su falta de temor al miedo podían desarrollarlas casi a la perfección, ¿no? Una cierta sangre fría, porque carecían de esas emociones que otra persona, por ejemplo, podría caer en desesperación o en crisis y va a lograrlo todo, ¿no? Si es que uno es policía, por ejemplo, que trabaja bajo cubierto, o si uno es un piloto de un avión de prueba, de guerra, qué sé yo. Entonces le explicó justamente este tema a este hombre que se llamaba, bueno, su nombre no lo recuerdo, pero le decían el Iceman, ¿no? Es un documental muy bueno, la verdad. Que me gustó mucho, me gustó. Bueno, y de ahí, entonces justamente hablan de eso, ¿no? Ya posteriormente. En fin, es un tema muy interesante el tema de la psicopatía. Por ejemplo, acá dice, hay unos genes que se identifican acá, ¿no? Que son justamente el SLC6A4, que regula la serotonina, cómo se descompone la serotonina, y el MAO/A, el gen del guerrero, que también afecta a la serotonina y la norepiramina, a los niveles de norepirapina o algo, una cuevada de esas, ya no sé cómo se lee, la verdad. En inglés, pues estoy traduciendo con Chetuari. When these genes are less active, cuando estos genes están que tienen menos actividad, la serotonina se acumula de manera excesiva. Paradójicamente, esto dispara la agresividad más que la calma. O sea, mientras más serotonina tengas, digamos, ahí aguantada en el cerebro, esto dispara la agresión, en vez de ser un efecto, digamos, que tenga efecto calmante, ¿no? Dice que se encontró que casi el 20% de los niños tienen estos genes. Pero no todos convierten en seres violentos y antisociales. Ahí es justamente lo que digo que le explicó el psiquiatra a este criminal, ¿no? A Leishman. Entonces,
Dice, children predisposed genetically to psychopathy. Ya, claro, los niños que están predispuestos genéticamente a la psicopatía pueden convertirse en asesinos en serie, como Ted Bundy, Joel Rifkin o Eileen Woodward. Claro, la locaza esa. Y si se enfrentan a eventos traumáticos, abusivos, durante su crecimiento, pues peor aún, ¿no? Con más fuerza todavía. Dice acá, al contrario, la misma predisposición genética puede ser disparada. A ver, dice acá, claro, de manera contraria, la misma predisposición genética puede ser, digamos, apaciguada o apagada por una crianza amorosa y protectora por parte de los padres, ¿no? O sea, se puede desactivar, por decir así. La familia en un ambiente, digamos, armónico, qué sé yo, ¿no? Que protegen a los niños y toda esa vaina. Bueno, eso es, digamos, que podría ser lo que evita que una persona que puede ser un gran psicópata, un asesino en serie, no lo sea, ¿no? La familia, básicamente la etapa formativa del ser humano, la niñez, ¿no? Es una etapa muy importante para que estas personas no se conviertan en criminales. Lo cual tiene bastante sentido porque he visto que en efecto muchos criminales proceden pues de familias completamente desarticuladas, violentas, con padres violentos, ellos padres incluso también criminales, niños que han sido abusados, violentados, qué sé yo. Entonces, dice acá también, bueno, ya como mencioné eso, ¿no? Dice, this part explores... ya, claro. Acá justamente explican, ¿no? Que así como estas características de la psicopatía no siempre son negativas, que a veces también pueden ser grandes aportes a la sociedad y a la vida profesional, especialmente cuando se manejan de manera adecuada. No todos los psicópatas son peligrosos. Muchos logran tener un gran puntaje alto en el campo de la simpatía, ¿no? de ser carismáticos y también de ser intrépidos. Pero en otros casos la impulsividad y la agresión también están presentes, ¿no? Digamos, que tienen más desarrollados los aspectos positivos de la psicopatía que los negativos, ¿no? Y por lo tanto pueden funcionar bien en la sociedad y vivir o llevar vidas exitosas, digámoslo así. El carisma, el bajo nivel de ansiedad, la tolerancia al riesgo y el dominio social pueden llevar a que ocupen cargos importantes de líderes, por ejemplo. Las personas con esas características por lo general se convierten en los líderes de los grupos, de determinados grupos, ¿no? Laborales, qué sé yo. También curiosamente se convierten en cirujanos muy exitosos, ¿no? Dice acá curiosamente que en los gerentes de ventas o los ejecutivos de línea alta, los más altos, ¿no? Entonces ya vemos que ser psicópata no necesariamente implica ser un hijo de puta o un asesino, sino de que depende mucho de la suerte también y de qué rasgos tengas más desarrollados de la psicopatía, pero que sean positivos, ¿no? Porque si tienes desarrollados los negativos vas a terminar siendo un criminal de todas maneras. Pero hay gente que tiene rasgos positivos de la psicopatía que les permiten desarrollar actividades que la gente normal, digamos, no podría porque les haría ansiedad, nervios, qué sé yo. Así que es un tema bastante interesante
Y en lo personal creo que estos rasgos positivos, no los negativos, positivos de la psicopatía en realidad son necesarios para la supervivencia en estos tiempos, definitivamente. Creo que los psicópatas incorporados de manera pacífica en la sociedad son los más exitosos, porque logran adecuarse a una serie de presiones sociales y de competencias y de cosas que les permiten pues sobrevivir, ¿no?, de una manera adecuada y exitosa. Así que sería, yo creo, un punto a favor de llevar una vida, digamos, exitosa en estos tiempos, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta también algo que se denomina la tríada oscura. ¿En qué consiste la tríada oscura? Pues en 1, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Es por eso que indican que estos 3 puntos que se denominan la tríada oscura son un punto clave al momento de calificar a los individuos en las áreas de recursos humanos de las empresas. Estas características pueden llevar a la toxicidad en la cultura del trabajo. Así que se utiliza una serie de pruebas para filtrar a esta gente, ¿no?, para que puedan, digamos, identificarlos y recibir un asesoramiento, qué sé yo, o sea, lograr desarrollar los aspectos positivos de la psicopatía. Creo que eso es lo que están tratando de decir, ¿no?, que las empresas tratan de identificar estos rasgos para tratar de hacer que esas personas sean trabajadores que le aporten a la empresa en vez de ser negativos para la empresa, ¿no? Es un tema interesante, ¿eh? También el tema de la psicopatía y el liderazgo. Dice, sorpresivamente los líderes exitosos por lo general exhiben ligeros, o sea, light, ¿no?, rasgos psicopáticos, como son la falta de miedo, la dominancia social, la posibilidad de persuadir a la gente y la posibilidad de manejar, tener, digamos, ventajas para manejar crisis de administración de temas específicos. Pueden manejarlas bien. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que mucha gente puede ser psicópata, pero no necesariamente negativamente, y que se puede tomar provecho de alguno de estos rasgos para hacerlos, digamos, personas que rindan a la sociedad y también inclusive a las empresas en las cuales trabajan, ¿no? Todo dependerá de su entorno de la niñez, de qué vida llevaron cuando fueron pequeños, niños, cómo los trataron, etcétera, etcétera. Y también de la suerte un poco en cuanto a qué rasgos tienen más desarrollados que otros. Es un tema que siempre hay que tener presente también. Pero ya queda claro entonces que no hay tanto que pensar que la gente rarita es la psicópata, sino por lo general los más carismáticos, los más agradables, ¿no? Esos que siempre le caen bien a todo el mundo, qué sé yo, muy sociables, muy amistosos, qué sé yo. De esos más bien pareciera que hay que dudar. Ahora también hay otro segmento, digamos, de este documental que vi, en el cual dice, que se titula algo así como el ciclo de estabilidad de los psicópatas. Dice, mucha gente con rasgos psicopáticos tienen dificultades con la estabilidad en relaciones, en el trabajo y en la vida misma. El personaje que mencioné anteriormente, que era la abogada M. y Thomas,
manifiesta haber tenido varias crisis en su vida durante sus años de juventud, ¿no? En los años cuando tenía 20 o 30 años. Que empezaba trabajos o escuelas y renunciaba a los 2 o 3 años. Se aburría muy fácilmente de las actividades que iniciaba, ¿no? Entonces, tienen esos rasgos también los psicópatas, ¿no? Y se aburren fácilmente, ¿no? de las cosas, son muy impacientes. ¿Podrían cambiar los psicópatas? Bueno, ya queda claro que sí, pueden cambiar dependiendo de cómo se les críe, del entorno en el que viven y de qué rasgos hayan tenido más desarrollados. Por ejemplo, cuando se les pregunta a los psicópatas que traten de empatizar conscientemente, su cerebro empieza a funcionar de una manera similar a la de su actividad neuronal en el cerebro empieza a funcionar de una manera similar a la de las personas que están sanas, digamos. Lo que sugeriría que la empatía y la emocional, digamos, la característica de estar consciente emocionalmente podrían recibir un cierto entrenamiento, ¿no? En algunos psicópatas se les podría entrenar a que desarrollen esas características, empatía y conciencia emocional, por decirlo de alguna manera. Y ahí describe una serie del tratamiento y qué sé yo, pero también dicen que el tratamiento tiene algunas barreras, ¿no? Algunas dificultades. Por ejemplo, dice que los psicópatas que han sido encarcelados por lo general demuestran un comportamiento manipulativo, ¿no? Un comportamiento manipulativo y bastante retador, por decirlo menos, y exigente, ¿no? Lo que hace que el tratamiento sea bastante difícil, por decirlo menos, ¿no? La terapia que sí tiene éxito o exitosa requiere motivación genuina por parte del individuo. Algo bastante extraño, dice, dado que el narcisismo y el autoaseguramiento, por decir así, son comunes en los psicópatas. Lo cierto es que el sistema de justicia no ven a la psicopatía como un factor mitigante. De hecho, puede aumentar las sentencias de cárcel 3 veces más para los psicópatas que para los no psicópatas. Así que esto refleja la necesidad de la sociedad de protegerse de los psicópatas, de la gente muy peligrosa e impredecible, que carece de remordimientos, ¿no? de estar, digamos, conscientes emocionalmente, ¿no? Así que en realidad, pues, es un tema complicado que abarca varias áreas de la sociología, derecho penal, inclusive derechos humanos, en fin, una serie de cosas bastante interesantes. Eso hay mucha información, la verdad, bastante información. Pero bueno, yo creo que es un tema bastante complicado lidiar con esta gente porque, bueno, como vemos, hay muchos factores aquí que intervienen. A veces uno, ve a los criminales, pero obviamente la gente no se vuelca en la criminalidad gratuitamente. Es una necesidad que sienten de vivir
en ese ambiente, digamos, por sus propias características personales y también por el ambiente, su entorno, ¿no?, en el que han crecido, digamos. ¿Tiene la culpa de haber nacido así? No la tienen, la han heredado. ¿Tiene la culpa de haber nacido en un ambiente en el que les agarraban a palazos y los trataban como mierda? Tampoco tiene la culpa. Entonces creo que ahí es la misma sociedad la que falla, ¿no? La psicopatía creo que es producto de la misma sociedad en la que vivimos, porque obviamente una sociedad que permite que los niños sean abusados, maltratados, que sufren castigos brutales, que crezcan con necesidades extremas, en fin, es merecedora de que luego sus ciudadanos pues desarrollen estas que podría decir yo, desviaciones sociales, por decir, no lo menos, que llevan al crimen, al asesinato, a los problemas graves ya, como los asesinos en serie, en fin. Entonces, es un tema que abarca muchas áreas, ¿no? El legal, cómo se les debe tratar, por qué se les debe tratar de una manera tan rígida, digamos, tan drástica, si finalmente, bueno, no se considera una enfermedad la psicopatía, curiosamente, ¿no? Hay una diferencia también entre la psicopatía y la sociopatía que ya trataremos después, ¿no? Pero digamos que los sociópatas por lo general no tienden a romper las reglas tanto como los psicópatas, ¿no? Los psicópatas ya son más criminales y llegan a cometer actos atroces, digamos. Los sociópatas no llegan a tanto. Podrían llegar a ciertos actos criminales, de repente, delitos, pero nada que involucre, pues, muerte ni asesinato, ¿no? Básicamente creo que eso es lo que diferencia a los psicópatas de los sociópatas, hasta donde tengo entendido. Bueno, me gustaría seguir hablando ya del otro tema, pero se me ha quedado corto, así que creo que tendré que hacer un podcast de ese tema únicamente y más corto. O sea, de unos pocos minutos, porque sin darme cuenta he estado hablando como un loro por más de una hora. Un poquito de música para ir cerrando ya nuestro podcast. Bueno, y ya creo que nos vamos despidiendo. Ya no sé si hacer la sección de cierre con tanta mierda que tenía que poner ahí despidiéndome. Creo que mejor me despido de frente. Tengan todos ustedes muy buenas noches, estimados escuchas. Se van a disculpar el nivel de creatividad tan artesanal de este podcast, pero bueno, hago lo que puedo dentro de mi avanzada edad, utilizando los recursos que más o menos mi cerebro me permite utilizar de acuerdo a mi generación y a mis años y lo poco que he podido aprender de esa tecnología nueva que yo, al igual que muchos de mi edad, que creo que somos la generación X, hemos crecido muchos años sin ningún tipo de esta tecnología, nada, cero, caput, no había ni mierda. Teníamos que ir al colegio con cuadernos, lapiceros, teníamos que escuchar al profesor, tomar notas, no
habían videos. Llevar una grabadora a clase implicaba llevar un ladrillo con 2 cassettes y rezar para que el profesor terminara, por ejemplo, de hablar la clase antes de que se acabe la cinta, en fin, una serie de cosas. No teníamos computadora, teníamos que hacer trabajo en máquina de escribir todavía. En mi época, cuando era muchacho, qué sé yo, tendría 18 años, tendría que hacer, o 20, no sé, ya ni me acuerdo, la verdad. Teníamos que hacer este trabajo aún en máquina de escribir. Luego de ahí ya fueron saliendo las computadoras, los tipeos, los trabajitos, y bueno, ahí comenzó a cambiar todo, ¿no? Pero digamos que la niñez, la adolescencia, gran parte la hemos vivido pues sin ninguna tecnología, ¿no? No había teléfonos móviles, en fin, era otra existencia. Entonces, obviamente, yo he captado algunas cosas de la tecnología que son muy positivas, buenas para gente. Obviamente, gente de mi edad también tiene que manejarlas porque si no estarían completamente anuladas, ¿no? Digamos que todos nos hemos adaptado a la tecnología, inclusive los ancianos, ¿no? Hay ancianos que manejan la tecnología básica, pero manejan los celulares, manejan las redes sociales, manejan el WhatsApp, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, no vamos a llegar al nivel de sofisticación de los pulpines que ya han nacido, digamos, con este mundo ya instaurado, ¿no? Ese mundo ya declarado república virtual, que ha traído una serie de avances tecnológicos que les permite pues utilizar y manejar la tecnología mucho más rápida que la gente de mi edad y mayor. Así que eso es todo, amigos. Me voy despidiendo. Tengan todos buenas noches. Hasta el próximo podcast. If the means of transmission no longer exist, and my image can't be projected anymore, I hope to be before you as a ghost, even though I don't believe in death. I don't believe in death since it is merely one.